Muy buenas a todos. Si estás interesado en la norma ISO 27001 de seguridad de la información, estás en el sitio indicado. Te sugiero que si has empezado por este vídeo, veas primero los controles del clausulado de la ISO que tengo por aquí en este vídeo y también el análisis de riesgo, que es uno de los puntos más importantes y por donde deberíamos arrancar. Pero hoy vamos a ver los controles físicos, esos grandes desconocidos, porque sí, la seguridad de la información comprende muchos aspectos: organización, políticas, personas y aspectos físicos de seguridad. Podemos tener una ciberseguridad excelente y que se siente alguien en un ordenador que no es el adecuado y vea lo que no tiene que ver. Por tanto, ¿estás protegiendo tus instalaciones? Y antes de arrancar, recuerda que la ISO 27001 tiene 93 controles que tendrás que indicar en tu declaración de aplicabilidad para expresar las medidas que vas a implementar para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas de información. ¿Qué ocurre con esto? De los 93 controles que vas a encontrar en el anexo A, la 27002, 14 son físicos. ¿De qué van estos controles físicos? Pues estos controles físicos van de proteger tus instalaciones, el entorno, energía eléctrica, evitar incendios, tener sistemas de monitorización para ver quién entra en tus instalaciones, como tornos, controles de acceso, biometría. Es decir, controlar no solo la ciberseguridad, sino también quién accede a qué en formato físico, porque no olvides que la seguridad de la información incluye también la información en papel. Y no solo en papel, es que al final, si en tu sede entra cualquiera, se sienta en un equipo, puede visualizar las pantallas, puede acceder a oficinas protegidas o despachos con información confidencial, pues vas a tener un problema. Imagina que alguien va a una impresora y la abre y saca documentos bastante confidenciales, como pueden ser nóminas, y se las lleva. Así que no olvides que la seguridad de la información no es solo ciberseguridad. Y si este contenido te interesa, síguelo, apóyalo, porque el siguiente vídeo va a ser de controles organizativos y sobre las personas, otro gran desconocido que al final en muchos casos no se implementa bien y descuidamos una parte fundamental de nuestra ISO 27001 de seguridad de la información. Bueno, ¿y a quién hacemos partícipe de estos controles y quién es el responsable? Generalmente, si la empresa tiene un responsable de seguridad física o del entorno, ya sea industrial, técnico de prevención de riesgos laborales, empresa de vigilancia, lo podemos incluir en el Comité de Seguridad de la Información. Así aportará su punto de vista, se responsabilizará de implementar estos controles y además monitorizará la vigilancia de la seguridad física, que es fundamental en la ISO 27001. Empezamos con el primero de los controles. El primero de los controles es perímetro de seguridad física. ¿De qué va este control? Bueno, pues para poder evidenciar este control necesitamos proteger la información y los activos asociados del acceso, uso o eliminación no autorizados. ¿Y qué implica esto? Implementar barreras, muros, puertas, vigilancia electrónica para poder controlar quién ingresa en tus instalaciones y monitorizar su actividad. Además, se pueden utilizar equipos de vigilancia como CCTV o cámaras de circuito cerrado de televisión, pero además tener con ellos un control muy efectivo. Por ejemplo, el responsable de seguridad de la información puede acceder a esa monitorización. ¿Quién la está controlando? ¿Hay reportes, por ejemplo, o alarma conectada a policía? ¿Tenemos un control de acceso efectivo que diga quién entra en cada momento y a qué área de la empresa accede? Con frecuencia puedes combinar este tipo de controles físicos con algunos tecnológicos para implementar una seguridad perimetral correcta. Evidentemente, no hay mejor perímetro que puertas, vallas y muros. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Imagina que en tu edificio no hay ningún tipo de control de acceso y haces un pedido a una empresa de transporte. El repartidor sube, no se acredita, entra en tus instalaciones, nadie le atiende en la recepción y al final está esperando ahí a que alguien le atienda, pudiendo ver ordenadores, pantallas, sacar su teléfono móvil y hacer una foto. Es decir, la exposición de la información de tu empresa es muy alta y es totalmente vulnerable. Seguramente tendría que haberse acreditado en la entrada, tener un control de acceso efectivo, saber qué empresa de reparto es y apuntar tanto entrada como salida de ese repartidor para controlar en el edificio que realmente sabemos quién está accediendo a nuestras instalaciones. Recuerda que muchos de los ataques no van a venir
por elementos de ciberseguridad, van a venir por cosas tan simples como esta. No solamente un repartidor, una visita que accede a tus instalaciones, que incluso puede ser de la competencia, se le puede escapar y hacerse una foto en tus instalaciones, colgarla a una red social y revelar cómo es la seguridad de tu recinto o qué información o clientes tienes en esas dependencias. Recuerda muy bien, el perímetro de la seguridad física es quién puede acceder a tus instalaciones y cómo vamos a defenderlas. El siguiente control, y enlaza con este, es mucho más específico. Es entrada física al recinto. ¿Cómo se entra en tus instalaciones? ¿Hay torno de acceso? ¿Hay una puerta, cerradura, llave inteligente, biometría? ¿Cómo estáis accediendo? Puedes tener implementado cualquier sistema que asegure la trazabilidad, es decir, que sepas quién entra y quién sale y que asegure muy bien la integridad de la información, pero sobre todo que identifique a la persona que está accediendo. Si vas a utilizar, por ejemplo, biometría, que se está poniendo muy de moda, no es que sea mala, pero ten en cuenta que con las normas no podemos cumplir una e incumplir otra, porque al final, si utilizas biometría, tendrás que recordar si incide en derechos de tus trabajadores o las visitas. En materia de protección de datos, la biometría, que está clasificada como dato de categoría especial, tiene que ser muy bien analizada. Implementa biometría, pero que analice tu delegado de protección de datos o la empresa que te lleve la protección de datos, que esa biometría tiene una buena evaluación de impacto a la protección de datos con un test de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Por supuesto, no es lo mismo una biometría para registro horario, que es muy complicada, que implementar biometría para acceder a una sala de servidores de una infraestructura crítica, donde seguramente esté más que justificada y no tengas ningún tipo de problema. Pero recuerda que tienes que informar a tus trabajadores sobre ese uso de la biometría, asegurar que el proveedor que te ponga el sistema está tratando los datos de forma correcta y sobre todo la evaluación de impacto que hemos dicho que, por ejemplo, con el Reglamento General de Protección de Datos, para la biometría va a ser obligatoria. Otras cosas que puedes poner, pues un control de acceso contorno, tarjeta magnética, implementar una cámara de videovigilancia para comprobar que el que accede con la tarjeta corresponde a la persona que está entrando. Puedes tener incluso, hay empresas que tienen un vigilante de seguridad en la puerta y anota ese registro de entrada. Si vas a pedir identificación de las personas que entran, puedes pedir que enseñen su identificación o DNI, pero no lo escanees ni lo fotocopies porque no hace falta y al final también te metes en un problema derivado de protección de datos. Mi recomendación para este control es que las visitas estén identificadas. Ponle, por ejemplo, una tarjeta de visitante para que todo el mundo sepa que es una visita. Dale unas instrucciones en la entrada de tu edificio indicando, por ejemplo, si hay una emergencia por dónde debe salir, para que tenga en cuenta que no puede estar solo en las instalaciones. Prohíbe el uso de teléfonos móviles para que saquen fotografías. Así, en la entrada de tu recinto, no solamente identificas a la visita, sino es que además le das unas instrucciones de cómo debe comportarse en tus instalaciones y qué hacer en caso de emergencia. Así estás no solo cumpliendo con la norma ISO 27001, sino cumpliendo con una obligación legal en materia, por ejemplo, de prevención de riesgos laborales en su artículo 20, medidas de emergencia. Aquí en España, en otros países es muy similar. Un visitante tiene que saber cómo salir si ocurre algo en las instalaciones como un apagón y así lo puedes hacer perfectamente en la entrada y cuando se vayan que firmen la salida para comprobar que no ha quedado nadie en las instalaciones. El siguiente control es seguridad en las oficinas y recursos. Evidentemente, en tus instalaciones o en tu empresa, no todos los despachos y oficinas o salas de reuniones son igual de críticos. Algunos pueden contener información muy valiosa. Imagina en recursos humanos un armario con todas las nóminas, contratos o datos de contabilidad de la empresa. No es lo mismo que un comedor de los trabajadores donde probablemente no haya ningún tipo de información. Así que las oficinas o salas con recursos especiales deberán tener un acceso mucho más limitado, cerraduras con llaves, llaves inteligentes. Hemos hablado antes de biometría, por ejemplo. Yo la biometría la veo recomendable en un CPD, en un servidor o una sala altamente confidencial o accesos que cada vez vemos más con una cerradura inteligente que identifique quién entra y quién sale. Si a eso lo complementas con esas cámaras de seguridad, tendrás un control muy exacto de quién accede a ciertos despachos confidenciales. Recomendable que los despachos tengan
un área más privada o cortinas para ciertas reuniones presenciales que tengamos que mantener confidencialidad de quién accede o quién está dentro de ese tipo de reuniones. Recuerda que también tendremos que implementar algún tipo de control si se trata de una información muy clasificada, como inhibidores o incluso prohibir el uso de teléfonos móviles durante ciertas reuniones para evitar que se graben conversaciones o se puedan filtrar en algún momento. Con el próximo control tienes que tener algo de precaución, es nuevo y es el monitoreo de la seguridad física. Y este control generalmente se evidencia muy bien con alarmas y con cámaras de circuito cerrado de televisión, como hemos comentado. Pero aquí es donde hay que hilar muy fino con el tema de la protección de datos de los empleados o personas que accedan a tus instalaciones. Ten presente que la videovigilancia es algo muy positivo, muy bueno. Tengo varios vídeos sobre el tema, pero tienes que intentar que no sea intrusiva. Por ejemplo, no es lo mismo colocar cámaras en pasillos, acceso a servidores, salas especialmente protegidas, que ponerlo en el área de descanso de los trabajadores donde no se puede poner. O, por ejemplo, implementar audio, que el audio es muy invasivo y a nivel laboral normalmente vas a tener que justificarlo muy mucho y es problemático. Para captar un mínimo problema vas a grabar cientos de horas de conversaciones que incluirán mucha información privada de visitantes, terceros o trabajadores. Recuerda, por ejemplo, aquí en España, con nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales, que la videovigilancia de las instalaciones está permitida, artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, pero tendrás que hacer una buena análisis de riesgo, incluso a veces evaluación de impacto, informar a los trabajadores y a su representación legal y además tener un buen mapeo de dónde has colocado las cámaras, quién accede a ella e incluso tener una buena segunda capa informativa para los visitantes que te la exijan. Recuerda, videovigilancia sí, pero con salvaguardas para proteger los derechos y libertades de las personas. Por ejemplo, no tener un zoom excesivo, no tener una grabación de salas donde haya una expectativa de privacidad, como puede ser una sala de formación, tener en cuenta esos aspectos, así que involucra a tu responsable de prevención y a tu responsable de protección de datos. Así tendrás cero problemas. El siguiente control es uno de los que más me gusta porque normalmente se descuida y hay que tenerlo muy presente, y son las amenazas externas, incendios, inundaciones, cualquier tipo de agente externo que pueda provocar una emergencia en tus instalaciones y ponga en riesgo tu continuidad de negocio o tu seguridad de la información. Por mucho que tengas ciberseguridad y tengas implantado controles, si hay un incendio y no tienes nada preparado, pues lo vas a perder todo. ¿Cómo se puede evidenciar este control y cómo se puede hacer bien? Primero y principal, calcula en un análisis de riesgo, involucra a tu responsable de seguridad física, calcula qué riesgos tienes y a qué estás expuesto en tu zona. Terremotos, inundaciones, incendios, siempre hay que tenerlo presente, apagones eléctricos de larga duración, ¿a qué estamos expuestos? En cuanto tengamos claro eso, podremos hacer un buen plan de acción con tus medidas de emergencia para proteger tus instalaciones y a las personas que ocupan sus puestos, porque tendrán que salir, tendrán que tener todo un plan de capacitación para evitar futuros riesgos. Por ejemplo, implementación de extintores, recuerda que tienen que estar señalados en lugares habilitados, luces de emergencia, recomendable extintores de CO2 en las instalaciones como el CPD o servidores, sobre todo porque el CO2 no estropea el material eléctrico o informático, tiene otros riesgos. Recuerda que sale a menos 80 grados de temperatura y puede provocar quemaduras y además puede dar un problema porque si hay una descarga de CO2 en un espacio muy cerrado, el oxígeno puede comprometerse y el trabajador que esté allí sufrir un problema. Así que, como ves, no solo basta con tener extintores, hay que capacitar a las personas. Para evidenciar que lo tienes bien, es bueno tener un contrato con una empresa mantenedora para poder demostrar que tienes revisiones, que se hacen las pertinentes recargas de los extintores. Si tienes bocas de incendio equipadas, también tendrán que pasar las oportunas inspecciones y además, como decíamos, tener un plan de emergencia o evacuación. Incluso en lugares como España vamos más allá y hay planes que son más grandes que un plan de emergencia, que son los planes de autoprotección, que se regula por el Real Decreto 393/2007 y son para edificios normalmente un poco más grandes o instalaciones industriales.
Para las inundaciones, pues a lo mejor necesitas un suelo técnico o detectores antihumedad, tener buenas ventanas, no dejar los aparatos eléctricos o informáticos junto a ventanas abiertas, y eso lo puedes remediar incluso con detección en las ventanas o formación a las personas para que nunca las dejen abiertas en caso de lluvia. Aquí lo puedes hacer como quieras, pero tienes que tener todos estos factores ambientales en cuenta y poder evidenciar que los tienes controlados. Sugerencia con este control, pues probablemente la empresa tenga detectores de humo, así que te recomiendo hacer anualmente un simulacro y ese simulacro que vaya cambiando. Puedes hacer de incendio, de apagones, de inundación, y así tienes a la gente capacitada, preparada, saben qué hacer en caso de emergencia. Incluso si haces simulacros que sean realistas, pues podrás comprobar que realmente funcionan tus sistemas. Yo, por ejemplo, en mi caso he hecho cientos de simulacros y la gran mayoría de veces es por humo e incendio. Y así activas la alarma, sabes que funcionan, todo el mundo la reconoce y además sabe qué hacer. Generalmente en los incendios se suele cortar la luz y para el simulacro viene genial. No solamente usas, por ejemplo, algo de humo, sino que encima cortas la luz para comprobar la eficacia real de los sistemas, cartelería, luces de emergencia y comprobar que las personas saben hacer su trabajo y saben salir en condiciones del recinto. El siguiente control es trabajo en áreas seguras y recuerda que hay lugares en la empresa que son especialmente confidenciales, salas técnicas, servidores, CPD. No todo el mundo debería entrar. Ahí tenéis que tener un registro de acceso. Por ejemplo, al servidor o al CPD tendría que haber un registro efectivo de quién entra, cómo entra, cuándo entra y qué ha hecho. Para ello, pues se puede informatizar o tener incluso un listado, aunque es mejor tenerlo informatizado. Ahí tiene que haber unas instrucciones muy restrictivas. Una persona, por ejemplo, un proveedor o un tercero que viene a hacer un mantenimiento, vamos a poner algo muy simple, en tu servidor que debería estar a una temperatura adecuada, pues vienen a revisar la climatización y entra esa empresa de climatización en tu sala de servidores. Tenemos que apuntar quién entra, qué van a hacer y darle instrucciones. Por ejemplo, pueden entrar con el teléfono móvil, pueden estar allí solos sin vigilancia interna de la organización. Eso no debería ocurrir, es un área segura, tiene que haber alguien responsable que vigile qué hacen, qué tocan y qué no tocan. Por tanto, el trabajo en áreas seguras es un control que tendrás que llevar de forma muy efectiva y monitorizar realmente todas esas subcontratas que entras en tus instalaciones, trabajadores internos que están en áreas seguras y cómo deben desempeñar su trabajo en ese área. Instrucciones firmadas y comprobar que realmente las ejecutan de forma correcta. El siguiente control, limpieza de escritorio y de pantalla, es muy simple. Aquí hablamos un poco de política de mesas limpias, no tener papeles a la vista, no tener un escritorio donde yo me puedo sentar en el de mi compañero y ver toda su información o ver en qué está trabajando, sus correos electrónicos, e implementar medidas pues como puede ser que salte el salvapantallas rápidamente o que los ordenadores se apaguen de forma automática cuando acaba la jornada laboral. Ten presente que al final, si tienes papeles en la mesa con nombres, números de teléfono, es una información que hasta el personal de limpieza que acceda después va a poder observar. Ten precaución con qué documentos se tiran a papeleras, usa destructoras de papel o contenedores para el papel y sobre todo que el equipo, el ordenador, cuando te ausentas, no pueda verse por terceros. También ten tu escritorio limpio, no tengas 1000 iconos y sobre todo limpia también la papelera de reciclaje de tu escritorio, que es muy frecuente que se mire en auditoría y que además se revise si realmente lo estás eliminando cada cierto tiempo. Lo recomendable es no tener ningún documento altamente sensible a un clic de ratón en tu propio escritorio. Aunque tú tengas protegida tu sesión, es bueno que siempre que te levantes o configures para que el equipo se mantenga en stand-by o se cierre la sesión o tecla Windows L y así te levantas tranquilo de que tendrás que volver a activar la sesión cuando te vuelvas a sentar. Los siguientes dos controles van muy unidos. El primero es seguridad de los equipos y su ubicación, que lo que tenemos que comprobar ahí es dónde están ubicados los equipos. Como decíamos, por ejemplo, que no se puedan ver desde la calle. Si trabajáis con cristaleras, que alguien desde fuera no vea lo que estamos trabajando. Y dónde se colocan, hemos dicho incluso junto a una ventana que le pueda caer agua, en lugares de riesgo. La ubicación del equipo y su protección frente a que terceros puedan verlo, sentarse en él o incluso robarlo. Recordad que un dispositivo como un ordenador, un portátil, se puede perfectamente, por desgracia, robar y hay que tenerlo muy vigilado. No es solo la única empresa que incluso ha puesto
ciertas cadenas o candados a algunos equipos de seguridad para evitar su robo. Además, es muy bueno que los equipos estén etiquetados para que se les pueda reconocer fácilmente. El siguiente control sería esa utilización de los equipos cuando estamos viajando o durante el tránsito. Ahí los equipos, cuando estamos viajando, deberíamos tener unas medidas de seguridad que sean exactamente acordes a las que tenemos en las instalaciones, con esa protección de que el dispositivo, por ejemplo, viaje apagado, tenga contraseña, doble factor y en caso de robo notificarlo urgentemente porque puede ser una brecha de seguridad de la información. Incluso pantallas de confidencialidad para viajar en tren o en avión si vas trabajando y que la persona que esté al lado no vea lo que estás haciendo en ese momento. El siguiente control del que te voy a hablar da muchos dolores de cabeza y son los medios de almacenamiento extraíbles. Estos que a veces no se controlan para nada ni se hace un inventario de los mismos o incluso peor, se permite que los propios trabajadores usen los suyos y al final no tenemos claro quién accede a qué y qué información se está guardando por quién. Así que lo mejor es inventariarlos, tener claro qué medios extraíbles son de la organización y unas políticas de uso. En muchos casos, lo mejor es incluso caparlos para que nadie pueda utilizarlos sin el permiso del responsable de seguridad y con una justificación clara. También controlar muy bien que puedan tener un BitLocker o tener alguna clave de acceso para que yo no pueda meter directamente un USB y llevarme información de la compañía. Y además debe quedar una traza a nivel de vigilancia y monitorización de que ese USB ha entrado en un dispositivo y qué información se ha llevado o ha volcado en nuestros sistemas. Evidentemente, si esos pendrives salen de la organización y contienen datos, lo correcto es que estén cifrados o tengan clave o tengan algún sistema para que si se pierden no sea una pérdida de información grave para la compañía. Y además, como decíamos, que esté en posesión de una persona responsable y tengamos claro qué lleva, cuánto tiempo lo lleva y qué hacer con ese USB una vez que acabe su trabajo. El siguiente control, el A711, habla un poco de los servicios públicos y el apoyo que tenemos que tener en caso de, por ejemplo, pérdida de energía, fuentes alternativas. Tenemos que tenerlo previsto. Por ejemplo, tenemos un grupo electrógeno, tenemos un site que nos ayude a tener la información disponible durante unos 20-30 minutos en caso de un apagón, como hemos sufrido en alguna ocasión. Esa energía eléctrica y esos servicios de apoyo tenemos que tenerlos muy claros. Si, por ejemplo, el apoyo es externo, nuestros proveedores garantizan un mínimo de energía durante un tiempo. Tened presente que sin energía eléctrica no podremos trabajar y, por tanto, tenemos que tener un plan B para nuestra continuidad de negocio. Y ya no solo energía eléctrica, agua y otros servicios básicos para la continuidad de nuestra empresa y garantizar la seguridad de nuestra información en todo momento. Y los últimos tres controles son bastante simples, pero muy importantes. El primero, la seguridad del cableado. Tendrás que revisar que el cableado está correcto, su mantenimiento, tenerlo bien peinado en el servidor, tenerlo todo muy claro y etiquetado para evitar futuros problemas. También, si hablamos de instalación eléctrica, pues ten en cuenta los reglamentos de instalación, como el reglamento electrotécnico de baja tensión y comprobar que todos tus cuadros eléctricos están cerrados, con tapas, señalizados y tenerlo todo perfecto. Cables de red y cables eléctricos en la compañía. Después tenemos los mantenimientos de los equipos. Claro, pues el equipo hay que mantenerlo, hay que tener un correcto funcionamiento todo el tiempo y tenemos que tener a un responsable del mantenimiento de esos equipos y de comprobar con soporte de que el mantenimiento se hace periódicamente, tanto las actualizaciones como el mantenimiento físico. Recuerda que muchos equipos en la empresa no son solo para elementos de trabajo, pueden ser elementos que nos ayudan a mantener la información, pero tienen que estar mantenidos por especialistas. Por ejemplo, tenemos revisiones periódicas, tenemos que firmar esas revisiones y además tenemos que tener un control efectivo de que se está haciendo por personal cualificado, que eso es muy importante. El último de los controles para cerrar este ciclo es la eliminación segura o reutilización de los equipos. ¿Qué hacemos con ellos, con los ordenadores? ¿Se eliminan o se reutilizan? En ambos casos hay que tener un procedimiento muy claro y muy bien documentado. Si tú lo vas a eliminar, ¿qué procedimiento estás usando para eliminar los equipos? ¿Puede recuperarse la información? ¿Se está tirando a un contenedor? ¿Se está tirando a por ejemplo, un punto limpio? ¿El disco duro se ha destruido? ¿Cómo lo estamos destruyendo? ¿De forma física? ¿Lo metemos en un microondas? ¿Qué hacemos con él? Tenemos que tener ese procedimiento muy claro para que nunca fallemos y además cualquier técnico de soporte lo pueda realizar de la misma manera. Si se va a reutilizar,
habrá que hacer un buen borrado de la información asegurándonos que la persona que reciba de nuevo el equipo no pueda acceder a nada de lo que ya había. Y eso es básico para mantener la confidencialidad de nuestra documentación. Maquetarás el equipo, lo eliminarás todo de forma segura y lo tendremos muy correcto antes de entregar nada a un nuevo trabajador. Bueno, pues a grandes rasgos, este es un breve resumen de los controles físicos que deberías implementar. Recuerda que si lo vas a poner en tu declaración de aplicabilidad y alguno de ellos no te aplica, tendrías que justificar el que no te aplica. Porque si tienes unas instalaciones físicas, no puedes decir que no te aplica el tema de protección contra incendios, porque va a aplicar siempre. Las instalaciones pueden arder. Pero si alguno de ellos no te aplica, justifícalo bien para evitar problemas en auditoría o ante inspecciones. Y recuerda, si este contenido te parece útil y quieres ver más vídeos sobre ello, sígueme, deja un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo.